En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por esta noche, Señor. Te pedimos la presencia del Espíritu Santo en este momento, para que Él nos traiga consuelo, nos traiga sosiego, nos traiga descanso, en medio de una jornada difícil, Señor, en medio de enfermedades, exigencias, problemas, conflictos. Pero todas las cosas, Señor, las ponemos en tus manos. Nuestra vida entera la queremos colocar a tus pies, Señor Jesús, para que tú nos guíes, nos orientes, nos instruyas y nos des fortaleza para continuar en el camino. Ven, Espíritu Santo, controla nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y muéstranos al Padre y al Hijo. Ven, Espíritu Santo, en este momento y cura nuestras enfermedades físicas, emocionales, espirituales, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, pósate sobre nuestra casa, defiéndenos de la muerte, del maligno y sus ataques. Defiéndenos, oh Espíritu Divino, de la enfermedad que está matando al mundo. Hoy abrimos las puertas de nuestro corazón, las puertas de nuestra casa, para que tú, Espíritu Divino, entres y tomes control total de nuestra vida. Bendice a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, y no permitas que nada malo les ocurra. Siempre envía tus ángeles a protegernos. Ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu Santo, y que tu presencia calme nuestra angustia, nuestra ansiedad. Ven, Espíritu Santo, y ábrenos el entendimiento, y escribe en nuestro corazón las leyes del Padre y del Hijo. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, comencemos. Vamos ahora sí a entrar en materia. Capítulo 14 del libro del Éxodo. Un saludo especial a todos los que se conectan a esta hora para encontrarnos con el Señor, con la palabra de Dios, que necesitamos mucho en estos tiempos tan difíciles, llenos de crisis, de problemas, de enfermedades y dificultades. Pero el capítulo de hoy es muy hermoso y por eso vamos a compartirlo. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón, que pongan sus campamentos enfrente de este lugar, junto al mar. Así el faraón pensará: los israelitas no saben a dónde ir, andan perdidos en el desierto. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y los persiga. Entonces mostraré mi poder en él y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas lo hicieron así. Mientras tanto, el rey de Egipto recibió aviso de que los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron: ¿pero cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Enseguida el faraón ordenó
que prepararan su carro de combate, y se llevó a su ejército. Tomó 600 de los mejores carros, además de todos los carros de Egipto, que llevaban cada uno un oficial. El Señor hizo que el faraón se pusiera terco y persiguiera a los israelitas, aun cuando ellos habían salido ya con gran poder. Los egipcios, con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Pi Harirot y frente a Baal-Zephón, donde estaban acampados. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Y a Moisés le dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto: déjanos trabajar para los egipcios, más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés les contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Y tú, levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército, y en sus carros y caballería. Cuando haya mostrado mi poder en el faraón y en todo su ejército, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. En ese momento el ángel de Dios y la columna de nube que marchaban al frente de los israelitas cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. Así la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas. Para los egipcios era una nube oscura, pero a los israelitas los alumbraba. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca, y por tierra seca lo cruzaron los israelitas, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos, y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y nube, que provocó un gran desorden entre ellos. Descompuso además las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar, para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios, y sobre sus carros y caballería. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al amanecer el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir,
se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en él. Al volver el agua a su cauce normal, cubrió los carros y la caballería, y todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado del faraón quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. En aquel día, el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios, a la orilla del mar. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en él y en su siervo Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, palabra de Dios. Bueno, es muy hermoso reunirnos cada semana para ir viendo el avance de esta hermosa historia que yo digo que hace parte de la vida real. Desde nuestro punto de vista y desde nuestra fe católica, aceptamos como verdad todas estas cosas que nos revela y que nos relata la historia del pueblo de Israel. Cómo Dios, nuestro Dios, es capaz de defender a los suyos, es capaz de defender a aquellos que han decidido y elegido ser parte de su familia. El mensaje de esta noche es muy hermoso y a todos nos toca, aunque muchas veces estamos inmersos en grandes problemas. Gracias a Dios, muchos de los problemas a veces son del trabajo. Gracias a Dios tenemos salud. Gracias a Dios tenemos a nuestra familia junto a nosotros. Gracias a Dios tenemos que comer. Y eso hay que darle gracias y la gloria a Dios todos los días, en la mañana y en la noche. Hoy podemos ver cómo el Señor en su plan de salvación lleva a los israelitas junto al desierto y frente al mar, pudiendo tomar el camino más corto y más fácil a la tierra de Canaán, pero que al llegar a Canaán no iban a estar preparados para las batallas que les iba a tocar enfrentar junto a los pueblos cananeos. Es por esto que el Señor en su infinita sabiduría los lleva, primero que todo, a que se suelten de la vida de esclavitud a la que estaban acostumbrados. ¿Sí? El Señor le dice a Moisés que todo el ejército de los israelitas, todo el pueblo de Israel, se junte y acampen al lado del mar, entre el mar y el desierto, con el fin de que el faraón crea que ellos están perdidos, que ellos están derrotados, que no tienen escapatoria y no tienen salida. Y esto lo hace Dios para demostrar su amor y para demostrar también su poder. En el libro, todo el libro del Éxodo trata de responder una pregunta que se hizo en el capítulo 5, cuando el faraón, en nombre de Egipto, le pregunta a Moisés que quién es el Señor, que quién es Yahvé, para que él lo escuche y lo obedezca y deje salir a los israelitas. Todo el libro Dios trata de responder, o le responde al faraón y le responde a los egipcios quién es él, demostrando su poder y demostrando su autoridad sobre toda la tierra. Entonces vemos cómo ellos acampan entre el mar y el desierto. Y al parecer no tienen escapatoria, porque a un lado tienen el desierto, al otro lado tienen el mar. Y si quieren regresar, se van a encontrar con el ejército de los egipcios, que estaban dispuestos a recuperarlos como esclavos. Es así como al faraón
después que se le pasa el dolor de la pérdida del hijo, rápidamente cambia de parecer, como lo hemos visto en el transcurso de la lectura de este libro, cómo va cambiando nuevamente hacia el pecado, cómo las fuerzas demoníacas lo controlan y lo llevan a tomar malas decisiones. Y es así como le ordena a sus oficiales prepararse para la guerra. Llevan un ejército de más de 600 carros. El imperio egipcio de ese era la potencia militar de ese tiempo. Era el pueblo que más avanzado militarmente estaba. Por eso había crecido tanto. Por eso había sometido a tantos pueblos. Por eso se había extendido bastante. Porque tenía armamento. O sea, la confianza del faraón era el armamento y era su ejército. La confianza de Moisés y de los israelitas, que no tenían ejército, que no tenían armas, que no tenían caballería, era su Dios. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ellos, los israelitas, se dan cuenta que el faraón ha cambiado de parecer y viene a perseguirlos, entran en pánico. Y lo primero que hacen es que sacan su naturaleza pecaminosa y la costumbre. Ellos prefieren. Miren lo que dice. Los egipcios con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Pin Hairot y frente a Baal Zephón, donde estaban acampados. Ya ahí estaban. Ya los israelitas veían su final, veían el fin, veían cómo los egipcios llegaban con el gran ejército a destruirlos. Y ellos no tenían para dónde huir. De un lado estaba el desierto, donde iban a morir de hambre y sed, y del otro lado estaba el mar Rojo, donde iban a morir ahogados. A la vista del hombre, a la vista del ser humano, no había escapatoria. La muerte estaba segura. Entonces ellos le dicen a Moisés, le reclaman a Moisés, le dicen, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? Recordemos que Egipto, su cultura, está muy relacionada con la muerte. Ellos eran muy creyentes de la muerte, del más allá. Es más, hay un territorio especial de los egipcios que se llama el Valle de los Muertos, donde enterraban a sus faraones. El Valle de los Muertos y el Valle de los Reyes. Entonces, Egipto sí sabía lo que era la cultura de la muerte. Entonces, ¿acaso no había sepulcro en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? O sea, le están reclamando, nos sacaste de la esclavitud, nos sacaste de allá, donde por lo menos estábamos vivos. Nos maltrataban, nos tenían azotados, abusaban de nuestras hijas, no teníamos derechos, pero estábamos vivos. Pero Dios no quiere esa vida para su creación. Dios no quiere una vida mediocre. Dios no quiere una vida miserable para sus criaturas, para ninguna de sus criaturas. Por eso es que prohíbe el pecado y por eso aborrece el pecado. Porque aún el ser más cruel, el ser humano más cruel, es un ser miserable. Porque está alejado de la gracia de Dios y de todas las bendiciones y de toda la relación que Dios puede brindarle. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos esclavos de nada ni de nadie. Nos quiere libres. Nos quiere en amor, nos quiere en bendición, nos quiere en prosperidad. Por eso lo saca y hace este sacrificio. Bueno, para Él no es sacrificio porque Él es todopoderoso. Pero despliega todo ese poder para demostrarle no solamente a los egipcios, sino a los demás pueblos, que el pueblo que está con Él está bendecido. Y entonces es ahí cuando ellos comienzan a replicarle que por qué lo sacó de Egipto, que precisamente eran lo que ellos le decían a él, a Moisés en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios, para trabajar. Estaban esclavizados. Y muchas veces nosotros tratamos de quedarnos en el lodo del pecado. No queremos salir del pecado. El pecado es horrible. Y no es
un discurso moralista, no es un discurso santurrón, no es un discurso religioso. Estadísticamente podemos ver cómo los pecados como los asesinatos, como los secuestros, como las extorsiones, como los adulterios, el adulterio, que es el peor de todos los pecados porque destruye todo, destruye hasta las generaciones futuras, destruye a la familia, destruye a los hijos, arma unos enredos terribles. Todas esas cosas las podemos ver y contemplar, el sufrimiento. O sea, con los pecados lo que más hace es sufrir. El pecado, que es experto en hacer sufrir. Eso de que el pecado es delicioso, que el pecado es rico, que eso es una mentira diabólica, bien amarradita. Es como si a una bola de cianuro tú la cubrieras de chocolate y se la dieras a una persona. La persona, al principio de la boca, el chocolate le va a cubrir el cianuro, pero el daño y el veneno va a ir ahí y la va a matar. Así es el pecado. Y eso lo podemos ver en la vida real. Eso no es ni mojigatería, ni santería, ni religiosidad. No, es realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces queremos quedarnos ahí, esclavizados por el pecado, y cuando Dios nos está extendiendo la mano. Bueno, entonces Moisés le dice que no tengan miedo, que se mantengan firmes y que se fijen en lo que Dios va a hacer para salvarlos, porque nunca más van a volver a ver a esos egipcios. O sea, cuando tú le entregas la vida al Señor y te entregas a Cristo, Cristo te dice, ese pecado que tú ves allá y esa maldición que tú ves allá, ya no la vas a volver a ver. Despídete de ella porque es la última vez que la ves. ¿Sí? Pero cuando uno se encuentra con Cristo resucitado, de verdad, verdad. Ok, entonces, ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Y eso es lo que nosotros debemos invocar todas las noches. Señor, pelea las batallas que no puedo ganar yo. Ayúdame. Inclinados, arrodillados, pidámosle a Dios porque gane nuestras batallas, aquellas que no podemos, porque hay algunas que nos toca a nosotros y que tenemos que lucharla nosotros y que tenemos que guerrearla y no rendirnos, pero hay otras batallas que están por encima de nosotros y esas hay que entregárselas a Dios. Ok, entonces viene el Señor y le dice a Moisés, y eso es muy importante, oración y acción. No solamente es orar, es también actuar. Y en el actuar está la confianza. Yo actúo y continúo en el camino y luchando porque creo que Dios me va acompañando. Y que Él va a defenderme de aquello que no puedo defenderme yo mismo. Pero yo sigo luchando. Ordena, no me pidas ayuda, no te quedes orando solamente. Haz algo. Extiende tu mano, usa el bastón que te di y parte el mar en dos. Imagínense, tremenda orden le da el Señor. Voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan, y en ellos mostraré mi poder. Porque cuando ellos los persigan, ustedes ya habrán cruzado del otro lado del mar, y yo haré que todos se mueran. O sea, los acabó. Los acabó. Y es muy hermoso encontrar aquí cuando dice que en ese momento el ángel de Dios cambió de posición. Antes iba adelante guiándote. Ahora, como sabe que viene una amenaza, cambia de dirección y se pone detrás tuyo para defenderte. Mira qué hermosas son las bendiciones de Dios. Y muchos de nosotros, hermanos, primos, sobrinos, tíos, abuelos, viven a espaldas de todas estas bendiciones reales. ¿Cómo el ángel de Dios puede defendernos a nosotros? ¿Cómo puede guiarnos en este mundo y en esta vida? Entonces vemos cómo él comienza a armar problemas a la caballería egipcia, el ejército más poderoso, el ejército más organizado, más avanzado. Cómo Dios hace de que se vea torpe, de que se vea lento, de que se vea dañado. Y no permitió que ese ejército alcanzara a su pueblo.
Y entonces es ahí cuando el pueblo de Israel comienza a cruzar el mar y comienza a ver que el mar está a su izquierda y a su derecha, de su derecha y a su izquierda. Y comienzan a cruzar ese mar hasta llegar al otro lado. Cuando ya llegan al otro lado, que ya era madrugada, y eso es muy importante, cuando ellos comienzan a cruzar era de noche. En la Biblia, estar de noche es estar en problemas, es momentos difíciles, es estar en crisis. Cuando dice, y era de noche. Y de madrugada significa cuando ya se está venciendo el problema, cuando ya estamos viendo la luz de la solución. Es ahí cuando ellos cruzan, cuando ya es de madrugada. Aquí dice, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, dice aquí, Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra y por tierra seca lo cruzaron los israelitas, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos y los persiguieron hasta la mitad del mar. Llegaron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada, ojo, y lo que les decía, el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y nube que provocó un gran desorden entre ellos. Descompuso además las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Lo que les decía, los comienza a entorpecer. Y es así cuando se dan cuenta los egipcios que un Dios todopoderoso, un Dios más poderoso que todos sus dioses, está luchando por Israel. Que Israel no tiene un ejército como el de ellos, no tiene una caballería, no tiene unas armas, pero tiene un Dios. Y ese Dios lucha por ellos, por su salvación y por su vida. Y es ahí cuando dice, huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. Ahí ellos entonces están dándose cuenta quién es el Señor. Ahí Dios le da la respuesta al faraón. Este soy yo. Ahora sí vas a creer en mí. Ahora sí me vas a respetar. Ahora sí vas a saber quién soy yo. Bueno, yo destruí tu ejército. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y su caballería. Y ahí se acaba el ejército egipcio. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al amanecer el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el mar. Entonces fíjense, la trampa que parecía que iba a matar a los israelitas se convirtió en la trampa que mató a los verdugos, o sea, a los egipcios. Ni un solo soldado del faraón quedó vivo, murieron todos. Todos murieron. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca, entre dos murallas de agua, una a la derecha y la otra a la izquierda. En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios en la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia, se inclinaron, se arrodillaron ante el Señor y tuvieron confianza en Él y en su siervo Moisés. Entonces aquí vemos cómo Dios hace que el pueblo de Israel crea en Él y crea en Moisés, quien es enviado por Él. Dios tenía que hacer que Moisés quedara bien. Dios tenía que hacer que Moisés se ganara la confianza completa, así como Cristo se ha ganado la confianza completa de nosotros como cristianos, para la gloria de Dios. Quiero compartir con ustedes esos textos bíblicos auxiliares que nos ayudan a extender un poquito más el conocimiento. Vámonos, si tienen la palabra de Dios allá en sus casas, vámonos al libro de Josué, capítulo 3, versículos del 1 al 17.
Dice, los israelitas cruzan el Jordán. Bueno, acá ellos cruzan el Mar Rojo, saliendo de Egipto y llegando a la liberación, ¿verdad? Pero ahora tienen que cruzar el Jordán para poder acceder al mar, a la tierra prometida. ¿Sí? Tienen ellos que acceder a la tierra prometida. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Tienen que cruzar ahora no un mar, sino un río. ¿Sí? Pero fíjense cómo espiritualmente nosotros podemos encontrar que todo triunfo, todo paso debe cruzarse, ¿verdad? Debe haber un cruce. Para la liberación de la esclavitud fue el Mar Rojo. Para llegar a la tierra prometida fue el río Jordán. Vamos a verlo. Capítulo 3, versículos del 1 al 17. Dice, al día siguiente, muy temprano, Josué y todos los israelitas salieron de Sitín y llegaron al río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon ahí, igualito como en el Mar Rojo. Pasado 3 días, los jefes recorrieron el campamento y dieron esta orden a los israelitas. En cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa, llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganla. Ya no era la columna de nube, ahora era el arca de la alianza. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por ese camino. Pero no se acerquen al arca, sino quédense siempre detrás de ella, como a 1 kilómetro de distancia. Miren lo sagrado que era el arca de la alianza, que no podían estar cerca de ella, sino a 1 kilómetro. Y Josué les dijo, purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros, así como lo hicieron, como lo vieron en el cruce del Mar Rojo. A los sacerdotes les dijo, tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente, como la nube de fuego. Los sacerdotes tomaron el arca de la alianza y pasaron delante de la gente. Entonces el Señor le dijo a Josué, ya no es Moisés, ahora es Josué, a partir de hoy te haré cada vez más importante a los ojos de los israelitas, así ellos verán que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Tú por tu parte, ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza, que cuando lleguen a la orilla del Jordán, se paren dentro del río. Cuando lleguen a la orilla, párense dentro del río. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Esta será la prueba de que el Dios viviente está en medio de ustedes y de que el paso de ustedes Él irá barriendo a los cananeos. Al paso de ustedes Él irá barriendo a los cananeos, así como barrió a los egipcios. Los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Miren, el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Por eso escojan ahora 12 hombres, 12 apóstoles, uno de cada una de las 12 tribus de Israel. Por eso Jesucristo escoge 12 hombres como sus discípulos. Cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra metan los pies en el agua, el río se dividirá en 2 partes, así como el mar se dividió en 2. Y el agua que viene de arriba dejará de correr y se detendrá como formando un embalse. Miren cómo siempre Dios, sus milagros son manipular la naturaleza. Él es el único capaz de poder hacer cosas antinaturales naturalmente, porque Él es el dueño de la naturaleza. Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, durante el tiempo de la cosecha el Jordán se desborda,
el agua se venía de arriba, el agua que venía de arriba dejó de correr. Recuerden que el mar es es agua empozada, pero que por las mareas, por la fuerza gravitacional con la luna, es que se generan las mareas. Acá el río es un agua viva, un agua que tiene su flujo continuo, ¿verdad? Y propio. Entonces, corre y se detuvo como formando un embalse. Bastante lejos, en Adán, la ciudad que está junto a la fortaleza de Zaretán. Y el agua que bajaba hacia el mar muerto, siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río, y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, así como todo el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían en medio del Jordán, firmes y en terreno seco. O sea, mientras que ellos estaban con el arca en el cauce del río Jordán, el río Jordán permanecía dividido y seco, y por ahí podían cruzar los israelitas. ¿Ya? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos ahora a leer, vamos ahora a meditar el Salmo número 46. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 40. El Señor está con nosotros. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra. Fíjense, ellos tenían miedo. Ellos veían que venía un ejército poderoso a destruirlo. Estaban entre el mar y el desierto. No tenían escapatoria. Aunque se hundan los montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia. Un río, como el Jordán, alegra con sus brazos la ciudad de Dios, la más santa de las ciudades del Altísimo, esa es Jerusalén. Dios está en medio de ella y la sostendrá. Dios la ayudará al comenzar el día. Las naciones rugen, los reinos tiemblan. La tierra se deshace cuando Él deja oír su voz. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Vengan a ver las cosas sorprendentes que el Señor ha hecho en la tierra. Ha puesto fin a las guerras hasta el último rincón del mundo. Ha roto los arcos como la de los egipcios. Ha hecho pedazos las lanzas. Ha prendido fuego a los carros de guerra. Acá, bueno, no le prendió fuego a los carros de guerra. Los ahogó en el mar. Ríndanse. Reconozcan que yo soy Dios. La pregunta del Éxodo. ¿Y quién es el Señor? ¿Y quién es Yahvé para que yo lo obedezca y deje salir a los israelitas? Aquí está. Yo estoy por encima de las naciones. Dios está por encima de Israel. Dios está por encima de Egipto. Dios está por encima de los pueblos cananeos. Dios está por encima de todas las naciones de la tierra, de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Cuba, de cualquier país, de Alemania, de Inglaterra, de todos los países. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Y bueno, para terminar, vamos entonces ahora a ver realmente espiritualmente qué significa el cruce del Mar Rojo. Vámonos a el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Anuncio de la resurrección de Jesús. Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Egipto es símbolo de sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor estaba defendiéndolos a ellos de los egipcios.
bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago, como una nube de fuego, ¿verdad? Y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. Los soldados romanos, que fue y ha sido el imperio más poderoso militarmente que la historia humana ha conocido. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, lo mismo que le dijo Moisés al pueblo de Israel. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino ha resucitado. Como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos, que eran 12 varones: ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. O sea, el ángel a las mujeres. Jesús se aparece a las mujeres. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a sus discípulos. En eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies, y él les dijo: no tengan miedo. El no tengan miedo está 365 veces en la Biblia. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El paso del Mar Rojo no es más que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es pasar definitivamente de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte. Egipto representaba a la muerte, representaba el sepulcro. Si nosotros buscamos la historia egipcia, las momificaciones, las pirámides, toda la cultura egipcia giraba en torno a la muerte, ¿sí? Al caos. Y tenían su gran cantidad de deidades, reptiles y animales abominables. Y en esa esclavitud y en ese sometimiento estaba el pueblo de Dios. Y en su momento Moisés, siendo prefigura de Jesús, llega para liberarlos y para hacerlos cruzar por el Mar Rojo. Y el Mar Rojo es la resurrección a la vida nueva. Jesucristo es el primogénito, es el primero que cruza ese mar, que cruza el Jordán hacia el otro lado, que es la gloria de Dios y es nuestra primicia. Entonces es muy importante esta lección que nosotros tenemos. Así como la Pascua representa la muerte en la cruz de Cristo, el paso por el Mar Rojo significa su resurrección. ¿Estamos nosotros entonces resucitados con Cristo o seguimos todavía esclavizados a la muerte, al pecado, a Satanás? Vuelvo y repito, el pecado es como una bola de cianuro que le echan chocolate y te lo dan. Al principio, en la boca es dulce, pero a medida que va pasando la garganta y va llegando por el esófago y llega al estómago, te mata. Así es el pecado, para la gloria de Dios. Vamos a hacer entonces la oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta noche por permitirnos nuevamente reunirnos, Señor. Ponemos en tus manos nuestras dolencias, nuestras angustias, nuestros problemas, Señor. Ilumínanos y pon a tus ángeles enfrente de nosotros para que nos guíen. Pero también ponlos detrás nuestro para que nos defiendan de la muerte, de la maldad, de la envidia,
y de todo aquello que quiere hacernos daño, Señor. En esta noche, llénanos de paz y permite que a través del Espíritu Santo podamos sentir esa emoción y ese sentimiento y esas palabras que tú le dices a tu pueblo. No tengan miedo, no tengan miedo, confíen en mí, que yo lucharé por ustedes, para la gloria de Dios. A ti, Virgen María, Virgen Santa, te damos gracias por acompañarnos siempre, por orar por nosotros, por escuchar también nuestras oraciones, nuestras Ave Marías, por haber sido esa mujer que le dijo sí a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, para que nuestro Señor Jesucristo viniera al mundo y pudiera regalarnos su resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para la próxima. Hasta la próxima.